Nun congreso de alfabetización mediática non podíamos deixar de mirar tamén a alfabetización no medio digital. E para iso, pois, convidamos a dous expertos que nos van a alertar e nos van a educar sobre que é o que está a pasar no contexto digital, que é o que fan cos nosos datos todas estas empresas de comunicación. E para eso, pois, convidamos, en primeiro lugar, a persoa a que lle vou ceder a palabra, que é a Chema Casanova, que forma parte do IT Crowd de Quack FM e que ademais pois, os coñece persoalmente dende hai moitísimos anos e que creo que pode ser a mellor persoa para pois, dinamizar este panel. Así que vos deixo con Chema, vos deixo con Sofía e vos deixo con Santi. Moi boas tardes, como dixo Isabel, son Chema Casanova, do equipo de tecnoloxía, non somos IT Crowd todavía, ainda que o parecemos ás veces. E, bueno, é un placer presentar aquí a Sofía Prosper e Santiago Saavedra, que nos van a hablar a lo largo de la charla pues, de los distintos proyectos que han participado y desde un punto de vista muy interesante en lo que tiene que ver la privacidad y cómo utilizan esas corporaciones que quieren ser nuestros amigos, nuestros datos, que por eso son gratis todos los servicios que proveen. Entonces, bueno, voy a presentarlos a ellos, ¿no? Sofía no viene de la rama informática, sino que ella es arquitectos, ¿no? Sois arquitectos. Somos arquitectos, no son licenciados. Aquí de la Escuela Superior de Arquitectura de A Coruña. Ella ha llevado el premio de Talento Xove de la Xunta del 2021. Ella con Santiago han conseguido una mención especial de los premios de la Agencia Estatal de Protección de Datos por uno de los proyectos que nos van a hablar hoy, que es el proyecto Trácula, que ya veréis que es muy interesante. Y luego también los dos son cofundadores de una iniciativa, de un proyecto que ha recibido fondos europeos, que es Lluvia, que es para todo esto que hablamos de la nube, ¿no? Pues en vez de tener la nube, tenga nuestros datos, que nosotros tengamos la nube en nuestra casa y nuestros datos en casa. Y bueno, y Santiago, que es compañero de ingeniero en la Facultad de Informática, actualmente está trabajando también para una empresa consultora en equipos en múltiples países, varios continentes, 3 continentes, muchas zonas horarias. Y bueno, ha sido presidente de GEPUL. ¿Estabas estudiando el doctorado o lo habías terminado? No, yo cuando fui presidente de GEPUL estaba en segundo de carrera. Segundo de carrera, no, pero digo, actualmente. Estaba un doctorado en la Complutense, ¿no? Pero no lo he terminado. No, está en ello, está terminando, ¿no? Y bueno, y no tengo así mucho más que contar. Bueno, Sofía trabaja actualmente en Arengu, que es una empresa, una startup coruñesa, que tenéis que ver algo también con toma de datos, creo. Un poco de toma de formularios, así que conoce las dos facciones. Entonces, bueno, es un placer presentarlos y, bueno, ya veréis lo interesante que es lo que nos van a contar sobre datos. Gracias, Chema. Bueno, pues empezamos entonces. Sí, esta charla se llama O capitalismo da vigilancia, que supongo que habréis oído hablar del concepto. Y nada, no vamos a hablar mucho de nosotros porque ha dicho un montón de cosas Chema. Puedo decir muchas más, ¿eh? No. O sea que, bueno, ahora que vosotros sabéis un poco de nosotros, vamos queremos saber un poquito nosotros de vosotros. O sea que si podéis hacer ahí, pillar el código QR. Son 3 preguntitas de nada, ¿eh? No... Sí, es verdad, ahora al estar compartiendo esto... Cuando ¿nos avisáis cuando lo tengáis? ¿Y cómo hago yo? Bueno... ¿Lo tenéis todos? Si no, la dirección de la izquierda también funciona, ¿eh? ¿Quieres que lo compartes tú? No, sí, está ya aquí. Yo había puesto el modo avión para que no sonara. Yo también puse el modo avión. Muestra los resultados, ¿no? Ponemos aquí las preguntas. Sí.
Ahí está. Vale. Bueno, la primera pregunta ya la habéis leído es: ¿estás preocupado por la túa privacidade na rede? Bueno, vemos muchos que sí, pero que no saben muy bien por qué, o sea, que algo les suena que sí. Hay algunas personas que sí y conocen bien las consecuencias de dar su privacidad a la red. Pero bueno, al menos parece que no estamos en lo que es el público general. Hay mucha gente todavía que estaría en el punto A o B, ¿no? De que pues, de ser menos consciente o que les importe menos el tema. Así que en algunas cosas a lo mejor podemos pasar un poco más rápido. Sí. De hecho, el A, lo de no tengo nada que esconder, es una respuesta súper típica. La da, bueno, pues prácticamente todo el mundo, ¿no? O sea, a mí qué más me da si yo no tengo nada que esconder. Y nuestro podcast se llama así, Nada que esconder, porque es algo que nos han dicho muchísimas personas. O sea, ¿qué más me da si no tengo nada que esconder? Vale, pues ¿y la segunda? Y la segunda... ¿Podemos aquí? Disculpa, ¿pudieras traducir al español? Ah, sí, si tenéis... Como ahora entiendo perfectamente, pero escrito. Si tenéis o participáis en alguna radio o mantenéis alguna web. Y las respuestas son: sí, tengo una radio, con o sin presencia en Internet, ¿no? Porque puedes tener una radio que no tenga web. Tengo una página web en Internet, no necesariamente de radio, o sea, una página web cualquiera que mantenéis, de un blog o lo que sea. Nada. Y nada, o la tercera respuesta es nada, no tengo nada de nada. Ni web, ni radio, ni nada. Y esto no me deja ver. ¿Por qué no me deja ver los resultados? A ver. Ya, ahora sí entiendo. ¿Sí? Vale. Es la primera vez que usamos Particify. Nos disculpáis. Vale. Bueno. O sea, que la gran mayoría, lógico, estamos en un congreso de alfabetización en medios digitales, la gran mayoría tenéis una radio. Vale, genial. O una página web. Y respecto a anuncios. Y la tercera pregunta, vale. ¡Qué bien! Un foro muy guay este foro, ¿eh? Genial. Y la C, algunas personas tienen anuncios con Google Ads. O con alguna plataforma que use anuncios. Sí. Vale, perfecto. Bueno, volvemos a la presentación. Y... sigo. Vale, y a ver. Hola. Y la cuestión es que respecto a esta última pregunta, ¿no? de si tenéis anuncios en web, seguramente sí que lo que hayáis es participado o visto, vamos, en un montón de servicios y webs que sí que tengan anuncios, ¿no? Y muchas veces nos venden, a la hora de, cuando se habla de transformación digital, que es un proceso que llevo ocurriendo yo pues ya 30 años, cuando se habla de nuevas tecnologías durante más de 10 años, ya no son nuevas, pero bueno. O sea, llega un punto en que hay que cambiar, la terminología ya deja de funcionar. Pero bueno, en este proceso de transformación digital nos han vendido mucho esta frase, ¿no? De que pues el libro electrónico es como el libro pero digital, o el podcast, salvando las diferencias, es como la radio pero digital, o el periódico digital es como el periódico pero online, y demás, ¿no? Parece que es todo lo mismo, pero en realidad, pues... una vez empiezas a mirar más adentro, pues nada más lejos de la realidad. El libro electrónico no es como el libro. Un libro tiene una duración ilimitada de su batería y sus páginas y que se consigue a partir de árboles, que es un recurso sostenible. El libro electrónico es un dispositivo que sale de sacar una serie de productos de la tierra, crear un dispositivo que tiene baterías, que tiene una vida útil que es limitada, de menos de lo que dura una vida de una persona, y que se convierte en residuos. Mucho antes. Como esto, pues muchas otras cosas, ¿no? En particular, el periódico, y dentro de lo que es el periódico, la publicidad en Internet. La publicidad en Internet tampoco es como la publicidad, pero digital. Hablando del ejemplo de un diario, o de un medio de comunicación en general, ¿no? Las tres formas a nivel comercial que tiene una organización de estas para poder financiarse, parten básicamente de tres, ¿no? Está por un lado pues, la base de sus oyentes, lectores, etcétera.
Por otro lado están sus inversionistas, la gente que haya puesto dinero para hacer realidad ese proyecto de información, y por otro lado publicistas, la gente que, pues, que quiere anunciarse en ese medio, en el caso de los medios comerciales. Los lectores es lo mejor, o sea, desde el punto de vista de la independencia de la información, desde el punto de vista de pues la libertad de prensa y demás. Lo que pasa es que es competitivo porque tienes que ser competitivo en el mercado con otros diarios, tienes que estar en un punto en el que muchas veces es difícil que la información se perciba el valor que tiene, ¿no? Entonces, por otro lado están inversores, puedes pedir capital externo, pero lo que pasa es que con el capital externo pues, vienen muchas veces ciertas restricciones editoriales que ocurren en grupos comerciales grandes, ¿no? Y luego está la publicidad, que al menos pues hasta cierto punto está confinada a su espacio. Lo que pasa es que en el diario en papel, ese espacio es un espacio que decide la editorial por un acuerdo de prensa con el publicista y que se limita a él. Pero es lo mismo pero digital. Cuando tú vendes un periódico online, ese espacio no es un espacio en general que a priori haya rellenado el editorial del periódico con contenido, sino que es un espacio, es una ventana en la que un mecanismo de pujas, un sistema de una casa de apuestas, decide en tiempo real qué es lo que te va a presentar en forma de publicidad. Y no es algo que ocurra aleatoriamente como una ruleta, sino que más bien es un sistema que depende de los datos que tengan sobre ti. Y esto ocurre porque la ventana funciona en ambas direcciones. Tú puedes ver cuál es la publicidad, pero a la vez los publicistas pueden ver qué otros artículos has visto, cuáles son los referidos que, en base a que te han llegado a esta noticia, qué otros artículos te han llevado a llevar a este, y en muchos casos luego, además, rastrearte en base a diferentes publicaciones y diferentes lugares por los que hayas estado, porque en esto consiste la publicidad y el tracking en Internet, en que esa ventana no es una ventana que solo esté alquilada en este lugar, sino que está en todos los periódicos, en todos los espacios publicitarios, ¿no? Y eso pues, es lo que acaba generando un rastro por toda tu experiencia a lo largo de distintos servicios digitales, no solo en el periódico, sino pues, en otras aplicaciones y demás que utilicen vínculos cruzados mediante varias tecnologías, entre ellas pues, los píxeles de Facebook, Deep Links, etcétera, que relacionan sesiones entre diferentes medios de comunicación. Claro, aquí lo interesante, digamos que el periódico es un paradigma interesante para empezar en el contexto de este congreso y porque es una información muy sensible de las personas. Al final, lo que trasciende de los medios digitales, en general de los medios de comunicación, es tu ideología política y tus preferencias religiosas y demás, ¿no? Es algo muy sensible de una persona. Pero no es lo único. ¿Qué más datos generamos? Porque una cosa es la navegación por la web y otra cosa es absolutamente todos los dispositivos electrónicos que llevamos encima y cómo nos movemos por las ciudades y qué hacemos. Tenemos, por supuesto, las aplicaciones, de que cuando tú, por ejemplo, pides una aplicación, una linterna, una calculadora, te pide acceso a tus contactos, dices, hoy. O sea, eso es como la primera de que tienes que sospechar de por qué me está pidiendo acceder a mis contactos. Eso sirve para hacer un grafo social de qué personas se conocen con cuáles, cruzarlo, o simplemente para vender un saco lleno de números a empresas de publicidad que te quieren vender productos. Tenemos cada BIP de la tarjeta de autobús, de metro o bueno, del medio de transporte que utilices, a qué hora subes, a qué hora bajas, por dónde te mueves. Y en Coruña en particular, que tenemos una maravillosa Smart City, que supongo que lo sabéis, no sé si vivís todos aquí, pero en Coruña hay más de 30 antenas de Bluetooth que van controlando por dónde vas pasando, ¿no? Se supone que es para... Bueno, esto no es una crítica a que Coruña sea una Smart City, va un poco más allá. Se supone que funciona para que el tráfico sea más fluido, los semáforos pues, cambien según el tráfico que haya, pero claro, no sé si vosotros habéis visto alguna vez alguna de estas antenas por la ciudad, no sé si os habéis fijado. Santiago me contaba esta mañana que él tiene localizadas 3. Claro, tú si no sabes que eso existe, no lo buscas. Y este sistema sirve tanto para el Ayuntamiento de A Coruña, que no va a vender nuestros datos porque no tiene ni siquiera la potestad legal de hacerlo, como para cualquier otra entidad o empresa que quiera utilizar este mismo mecanismo de poner estas antenas por la ciudad y ver pues,
por dónde nos movemos, a dónde vamos, qué hacemos. De hecho, no sé si alguno de vosotros todavía conserva la aplicación de Radar COVID, los sistemas de rastreo por notificaciones. La razón por la que se generó una API nueva, una forma nueva de hacer este rastreo, era para intentar que no fueran identificadores persistentes, que es lo que llevamos teniendo en Bluetooth hasta entonces. Y la forma de hacer esto pues, fue un poco para intentar que no fuera tan así. Bueno, y siguiendo, evidentemente, cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida. O sea, cuando pagas con cualquier sistema de pago, que tenemos un montón ahora, de hecho, porque tenemos Bizum, tenemos las transferencias, las tarjetas, PayPal, hay de todo. Todo, absolutamente todo lo que hacemos cada día está rastreado, está guardado y se utiliza para algo. De hecho, no sé si vosotros tenéis, bueno, no sé si Android lo tiene, pero para medir cuántas veces sacamos nuestro móvil del bolsillo, cuántas veces, no sé si lo miráis a menudo, pero es una barbaridad y todo esto se mide, evidentemente. O sea, cuál es la primera app que consultas, cuáles son las apps que más utilizas del día a día. Eso es un pantallazo de tu uso del móvil. Bueno, pues 4 horas con 55 al día es una barbaridad. Es momentos que estamos totalmente monitorizados, ¿no? O sea, has mirado el teléfono 27 veces en unas horas. O sea, es una cosa exagerada. Claro, el dato que os voy a dar ahora, después de esto, pertenece a un libro que me estoy leyendo, que os recomiendo su contenido, no la narrativa, es un poco tostón, pero el contenido es muy bueno, que es Estados Unidos de Amazon, que dice que el 90% de los datos que existen en el mundo se generaron en los 2 años anteriores. O sea, ¿os imagináis de la magnitud de eso? Absolutamente todos los datos que existen se han generado solo en los 2 años anteriores. El 90%. Sí, bueno, el 90%. Es algo que, bueno, no sabemos si es exponencial. En YouTube la tendencia sí que lo era. Y de hecho este dato venía acompañado con estos siguientes, que es que en 2018 consumíamos a cada minuto 2,4 millones de búsquedas en Google, 4,1 millones de vídeos en YouTube y 47.000 imágenes en Instagram. Claro, esto no es solo estos datos que consumimos, es todo lo que se infiere alrededor de esto. O sea, es cuándo miras Google, cuándo no lo miras, qué vídeos de Google miras. O sea, todo esto se analiza y genera una derivada de datos que hacen ver muy claramente quién eres. De hecho, es en donde vamos a entrar ahora, que es qué se hace exactamente con estos datos, ¿no? Una vez que tenemos en la mente todos los que hay, ¿qué se hace con ellos? Sí, y bueno, y aquí recordar que los datos son tuyos hasta que también no son solo tuyos, ¿no? Como decía Sofía, cuando tú compartes tus contactos estás compartiendo también datos que no son solo tuyos, estás dando acceso a datos de terceros. Bueno, pues ¿qué se hace con estos? Pues vivimos en un mundo capitalista, y ¿qué hace el capitalista con las cosas? Capital. Entonces, respecto a cómo es este capitalismo, se refiere a lo que Shoshana Zuboff en un libro que publica le llama Capitalismo de la vigilancia, y es pues, de la vigilancia y de la atención, ¿no? Son las dos cosas con las que se comercializa a nivel datos, que es pues, un modelo basado en la explotación de los datos y en la explotación de la atención misma. Y el cómo funciona es, al principio, pues generamos datos que parecen inofensivos, que no sirven para nada, que es básicamente basura. O sea, esto es por donde empieza y dices, esto pues tampoco es tan útil que yo sepa, que alguien por ahí en internet sepa que he visto esta noticia y luego esta otra. Lo que pasa es que esos datos luego se venden muy baratos además porque no valen nada, porque esta percepción es exactamente así. Lo que pasa es que una vez se han vendido y alguien en este mercado de datos los recopila, tu perfil no es lo que vale es el hecho de saber cuáles de esos comportamientos son comunes o no a distintos grupos de personas. Entonces, con estos comportamientos se separan esos datos que se han recopilado de forma masiva y se generan perfiles. Y estos perfiles, para lo que sirven es para determinar una serie de ideas respecto a cómo se mueve la conciencia social, la psicología de las personas. ¿Y qué pasa con esto? Que revierte, que esto es un grupo cerrado, que una vez eres capaz de entender cómo funciona un grupo de personas y cómo se perfila la capacidad de actuación de personas en distintos grupos, eres capaz de influir en cómo esas personas siguen haciendo cosas, y entonces de repente empiezas a tener datos que empiezan a tener sentido y dices, ¿y qué pasa entonces si en lugar de enseñarte esta noticia te enseño esta otra? ¿Qué pasa si en lugar de enseñarte este anuncio te enseño este otro? ¿Compras más, compras menos? Y entonces eso hace que cambien tus comportamientos en el mundo real, ya no solo en Internet.
Y esto es capaz de cambiar elecciones, de cambiar, de polarizar a personas y de generar en general sesgos. Sí, en definitiva, influye en nuestras decisiones como consumidores, como ciudadanos y, en general, como votantes, o sea, en todas las dimensiones de un ser humano en el sistema actual. ¿Y qué consecuencias sufrimos y qué consecuencias sufren los individuos y las sociedades? Vamos a poner el ejemplo particular de Meta, de Facebook, porque es del que hay más escándalos y es del que hemos podido recorrer como... Durante más años. Sí, ¿no? Es la historia trágica de esto. Google creemos que lo hace un poco más... Bueno, no, en realidad no lo hace más a escondidas, pero ha tenido menos escándalos. El caso particular de Facebook... Creemos que lo más interesante es empezar por, no sé si os enterasteis, que el año pasado Frances Haugen, que es la whistleblower, la que desveló un montón de datos de Facebook, nos hizo ver muchas cosas. Lo que hizo fue, muy metódicamente, durante todo un año, recopilar todos los estudios internos que estaba haciendo Facebook de cosas que ya se creían desde fuera, ¿no? Desde fuera había una percepción de que algo estaba pasando en Facebook, de que estaba influyendo en democracias, estaba influyendo en la psicología de personas, en adicciones, en salud mental. Y entonces ella empezó a recopilar todos esos estudios que se estaban haciendo desde dentro, pues cómo afecta a Instagram a adolescentes, el impacto de los algoritmos, los diferentes cambios que hacían, las debilidades de sus sistemas para parar las comunicaciones de cárteles de droga, de mafias de tráfico de personas, ¿no? Todo esto estaban investigándolo desde dentro. Porque una cosa es que tú digas desde fuera, o desde que resulta que existe Instagram, o desde que Facebook es común entre adolescentes, el ratio de suicidios ha aumentado, pero correlación no implica causalidad a que Facebook admita que esto es lo que está investigando porque ellos mismos creen que está relacionado. Entonces, ella pues, empezó a desvelar todo esto y salieron, yo creo que esta es una de las frases más llamativas de que está escrita tal cual en uno de los informes internos de Facebook, ¿no? Que es, tenemos evidencias desde una variedad de fuentes que Facebook tiene una implicación en el discurso de odio, en la división política, la polarización, la desinformación, que está afectando a las sociedades alrededor del mundo, ¿no? Porque, Facebook, evidentemente, Meta me estoy refiriendo, ¿no? Me estoy refiriendo a Facebook, WhatsApp, Instagram, toda la familia. Claro, esto, ¿qué implica que una empresa de este tamaño tenga una influencia directamente en las democracias? Porque ya no es en la psicología de las adolescentes, que también horrible, pero es en una democracia a larga escala. Y no solo es Facebook, es TikTok, es Microsoft, es Google, es todas las grandes empresas tecnológicas. De hecho, lo que hablábamos esta mañana es que es probable que si no existiese Facebook, hay cosas que no hubiesen pasado, como el Brexit o como la existencia de Trump o como Bolsonaro, ¿no? Hay determinadas cosas. Igual es muy fuerte decir que no hubiera pasado, pero desde luego el impacto que ha tenido es muy relevante, porque... no quería liarlo con esto. Una de las cosas que Facebook publicó, esto es de 2014, es un paper en el que, con ayuda de psicólogos de un par de universidades, hicieron un experimento en el cual le mostraban a diferentes personas en su timeline noticias que, a partir de haberle hecho análisis de sentimientos, sabían si eran positivas, negativas o neutrales. Y vieron cómo eran realmente capaces de tomar decisiones, o sea, de influir en los estados de ánimo de personas. Este estudio, además, demuestra la negligencia a nivel ético de Facebook como entidad a la que hacer estudios psicológicos, porque fue un estudio a casi 700.000 personas sin consentimiento, algo que pues, no había pasado por dimensión nunca en la comunidad científica, hasta donde sabemos. Y en base a esto, lo que ocurre es que la psicología es un comportamiento que estamos estudiando mucho y que, en particular, tiene una importancia suprema en respecto a la desinformación, porque cuando eres capaz de influir en cuál es la primera impresión de algo y mostrar esa primera impresión es muy duradera. Habréis, y se dice que sí, cuando muchas veces te cuentan algo, aunque luego te muestren que es falso, la percepción de que esa cosa estaba ahí sigue. Y luego en una conversación dicen, eso es como cuando se decía que no sé qué. Aunque sea falso, sigue estando la percepción de que esa cosa se mencionaba. Y es más importante que
Más importante que el desmentirlo es que no llegue a ser nunca la primera impresión. Y esto tiene especial implicación en la política, ¿no? Facebook tiene bloqueado a Trump, pero una vez se postule a presidente, dejarán de hacerle fact-checking porque esto es lo que la política oficial de Facebook respecto a políticos, es no hacer fact-checking de sus frases. O sea, cualquier persona puede no puede decir barbaridades sin que eso sea comprobado, pero los políticos no, porque es parte de su discurso y es parte de cómo ganan votos, generando desinformación a propósito. Esto tiene bastante relevancia de actualidad, que bueno, no sé si habréis enterado que un supermillonario ha comprado Twitter. Y es el tema de la primera impresión, por ejemplo, el cheque azul de Twitter, no sé si sois usuarios de Twitter, pero significaba una cosa, que es que esa cuenta es verificada. Ahora significa otra, que es que has pagado por tener el cheque azul. Claro, ¿qué ocurre cuando se empiezan a verificar cuentas que diseminan desinformación? Hay una sensación de que es una información veraz, porque viene de una cuenta verificada. Esto es un grave problema ahora mismo, que de hecho habíamos puesto este ejemplo, que no sé si lo visteis, pero es muy divertido. De hecho, si puedes poner el vídeo. Os voy a leer el tuit. Seguidores de Bolsonaro se concentraban para pedir a los extraterrestres que acaben con el gobierno de Lula. Para establecer la comunicación, los ultraderechistas le colocaban el teléfono móvil en la cabeza y hacen señales lumínicas. No sé si habéis visto el vídeo, pero es una cosa loquísima. Y claro, ponemos esto como ejemplo de otras muchas cosas que están ocurriendo ahora mismo, que es que haya vuelto el terraplanismo, el auge masivo de la ultraderecha. Bueno, no sé, lo veis, ¿no? Es loquísimo. Me parece una fantasía. No, fatal, fatal. Así no les van a hacer ni caso los extraterrestres. Claro, cuando ves estas cosas... sí, o sea... Cuando ves estas cosas entiendes, ¿no? Antes estábamos comiendo y estábamos hablando con Bea antes que si la tecnología influye en todo, ¿no? Y al final... Sí, la tecnología actualmente es lo que ha generado mayores desigualdades y unos problemas a nivel democracias enormes, ¿no? O sea, es muy llamativo. ¿Y quería? Sí, ahí. ¿Y qué pasa? Que tenemos que hacer algo contra esto. Entonces, para esto tenemos, pues, herramientas. ¿Qué podemos hacer contra todo esto? Lo primero es, contra los bulos, pues luchar contra esta desinformación, porque, a ver. Y lo siguiente es, respecto a nosotros mismos a nivel individual, esta gente en concreto, Tactical Tech, es un colectivo alemán. Sí. Que tiene un montón de proyectos. Uno de ellos es este Data Detox Kit, que es un kit de cómo puedes mejorar tu vida digital teniendo menos vida digital. Es una especie de pasos de cómo quitarte cosas y ver cómo te quedas después de ello. Es bastante interesante. Sí, está muy bien es hecho. Porque no son unos luditas y nosotros tampoco. No es que queramos irnos a la cueva sin teléfonos móviles, ¿eh? Pero bueno, no, es verdad, sí. Es hacer las cosas con un poco de conciencia. Y en particular con esto, pues herramientas que tenemos, está privacykTools.io, es una página web que recopila un montón de herramientas que o bien protegen o bien no perjudican tu privacidad de distintas maneras. Entonces, así como, por no entrar tampoco muy en detalle, pero pues alternativas a Google Drive, pues tenemos cosas como Nextcloud, Mega o Proton Drive. A Gmail también tenemos proyectos europeos como ProtonMail, Tutanota o Mailbox, mailbox.org. Alternativas a Google Chrome también tenemos, como podría ser Firefox o Brave. A WhatsApp también hay alternativas. Pues eso, a Slack, Google Meet, todo esto pues tiene alternativas. Una cosa que a lo mejor es menos conocida y me gustaría aprovechar para mencionar es, porque tengo aquí la página de Privacy Tools, ¿no? Pues una de ellas es, además de navegadores, cuentas de correo, servicios de mensajería instantánea, de cifrado de archivos, etcétera. Una cuestión interesante son también los frontends alternativos para redes sociales. Esta parte, que está aquí bueno, es que yo desde aquí no leo, pero donde pone frontends, estos son alternativas para poder ver las mismas páginas que ya estáis viendo, pero sin que os rastreen tanto.
Por ejemplo, hay esto es un plugin para Firefox para que automáticamente os redirija a alguno de estos servicios de forma directa, pero por ejemplo, hay un frontend para YouTube que se llama Invidious, que lo que hace es no cargar el JavaScript de Google, de YouTube, y en su lugar solo ves el vídeo en HTML5. Entonces no tienes acceso a los comentarios, pero a la vez tampoco tienes acceso a que tengan tanta información sobre tu interacción con la página. Del mismo modo, pues hay Nitter para Twitter, hay un Proxy Talk para TikTok y algunas cosas más, ¿no? Otro para Reddit, etc. Había uno también para Instagram, pero eso Facebook lo ha tirado hace menos de un mes. Entonces, bueno, es otra cosa interesante. De aquí sale una cuestión que es, yo creo, fundamental, que es la cuestión del software libre y la cultura libre. Que es que esto no es... Todos estos servicios que están en Privacy Tools y todas las alternativas que tenemos son software libre. Y, bueno, no todos, pero la mayor parte son software libre y de acuerdo con la cultura libre. La razón es que cuando a ti te dan un servicio, ese servicio puede ser gratuito. El software libre no tiene por qué ser gratis, pero la diferencia fundamental es en quién tiene qué derechos sobre ello, ¿no? En el software libre tú tienes los derechos sobre la capacidad de hacer cambios sobre ese software. Tú cuando usas Facebook no hay dinero en el mundo que pague que puedan no rastrearte, salvo que tengas 44.000 millones y compres Twitter, pero eso es un asunto muy concreto. En general, no tenemos la capacidad de, a nivel individual, tomar estos cambios. Sin embargo, si el software que utilizamos es software libre, lo que podemos es o bien modificarlo nosotros, o bien, en el caso de que no tengamos esa capacidad, organizar un equipo de trabajo para que lo haga, o bien pagarle a un equipo de trabajo para que lo haga. Pero tenemos siempre esa capacidad, cosa que en un servicio que sea privado no la tenemos porque legalmente solo tenemos una licencia para usarlo como ellos quieran. Entonces esto es una diferencia a nivel ciudadanía, a nivel democrático muy importante, ¿no? Y bueno, tenemos aquí una slide de diferencias de licencias desde más permisivo hacia la obra a más permisivo hacia el autor, que es el espectro, ¿no? Desde que la obra sea lo más libre posible a cambio de que el autor no pueda hacer modificaciones que restrinjan esa libertad a pues, que puedas hacer tú lo que quieras porque tú eres el autor y la obra es lo menos importante. Sí, ya como último, creemos que una de las cosas más importantes con respecto a la privacidad, los derechos digitales y demás, es ser consciente de lo que está ocurriendo y de cómo funciona el mundo. No estamos diciendo que tengáis que dejar de utilizar las redes sociales que utilizáis, sino que lo hagamos conscientemente, que sepamos quién está sacando los beneficios de ahí, qué efectos tiene sobre nuestra psicología, qué pasa cuando decidimos compartir una foto de alguien sin su permiso, ¿no? O sea, hay como muchas derivadas que, siendo consciente, pues empiezas a tomar ciertas decisiones. Si te mandan una noticia, que supongo que ya lo haréis, pero comprobar antes, una noticia que te parece medio mentira, comprobar antes en cualquier fact-checker si es cierta o no antes de diseminarla. Al final son pequeñas decisiones que tomamos cada día, porque nos relacionamos con tecnología cada día, que pueden ir cambiando las cosas, pueden ir cambiando pues, el sistema en el que vivimos. Y nada, ahora abiertas a preguntas o a coloquio o lo que os apetezca. Y muchas gracias. Bueno, tenemos todavía ahí 10 minutitos para preguntas, así que... Llevamos bastante bien de tiempo, ¿no? Nos aceleramos ahí. Sí. Mira, lo de Cambridge Analytica fue en realidad el punto de inflexión para que ganara las elecciones Trump. Sí. Y luego a partir de ahí se ha corregido algo con la sanción, valió para algo. En el futuro hemos aprendido algo de esto o volverá a pasar. A ver, sí, fue el punto de inflexión que de hecho fue en 2016, ¿no? Si no recuerdo mal, que ya venía precedido del tema del Brexit, porque el Brexit ocurrió antes, o sea, para el Brexit ya se utilizó Cambridge Analytica y después fue lo de Trump. Si se ha corregido, pues yo no lo tengo muy claro. Viendo, digo, no sé si una empresa... Tú luego da tu opinión. Yo tengo mi opinión. Tú tienes la tuya, yo te doy la mía. Yo, viendo cómo se está comportando Elon Musk ahora mismo con Twitter, o sea, cómo está haciendo las cosas, que está siguiendo un patrón súper parecido a cómo hacía las cosas Trump, o sea, de hacer como una especie de preguntas al público
Entonces, si volvemos a, por ejemplo, o sea, acaban de dejar que Trump vuelva a tuitear, ¿no? Lo ha hecho Elon Musk porque le preguntó, ¿queréis que activemos la cuenta de Trump? Y han dicho que ok, y la ha activado, ¿no? Sin tener en cuenta nada del contexto de por qué se le echó de Twitter, porque básicamente hacía política a través de Twitter. A mí me da pena, pero yo creo que no hemos aprendido mucho. Sí que me parece que en Europa tenemos una situación diferente que en Estados Unidos. O sea, creo que en Europa tenemos unas leyes que a priori nos respaldan, aunque el enforcement o la aplicación de esas leyes sea difícil, complicada y se haga poco, porque si de verdad se estuviera, o sea, nuestra ley de protección de datos, si de verdad se estuviera aplicando como se debería, las multas que deberían estar ocurriendo ahora mismo serían día a día, y eso no está pasando, no se está persiguiendo lo suficiente. Entonces yo me temo que que vamos a repetir, que es muy probable que se repitan las cosas. Me parece desafortunado también llamarle política a lo que hace Trump por Twitter, porque es, bueno, no me parece que sea... me parece que la palabra política debería utilizarse para un contexto mucho más... no sé, de lo que hacemos entre personas cuando queremos decidir cosas y no generar fanatismo. Pero respecto a la pregunta esta en concreto de si se va a poder repetir, Facebook ha demostrado, en mi opinión, en diferentes ocasiones y a lo largo del tiempo y hasta ahora mismo, hace cosa de unos meses, su falta de respeto increíble por el proceso democrático en general. Y prueba de ello no es solo la falta de fact-checking para políticos, sino cuestiones como la respuesta en forma de bullying al gobierno a la legislación que quería aprobar, que aprobó Australia respecto a cómo los medios digitales, a cómo tenía que Facebook retribuir a los medios digitales por citarlos, y lo mismo que está haciendo con Canadá por exactamente lo mismo, con exactamente una ley de exactamente el mismo corte, ¿no? Entonces, mi opinión es que Facebook va a seguir haciendo esto hasta que o bien cambie la cúpula directiva o bien cambie el proceso legislativo para no permitir que esto pueda ser así. Sí, o sea, yo creo que en Europa es diferente, pero que en el resto del mundo va a seguir ocurriendo. A ver, España yo creo que fuimos los primeros que tuvimos esa ley, como que pasó todo así. No sé si te estamos dando una respuesta muy firme, pero... Y yo suelo ser súper optimista, pero en esto... Ya, nos lo hemos contado. Pues Drácula, a priori, primero de todo, era un plugin para el navegador que lo desarrollamos para una convocatoria del Media Lab Prado, el cuasi difunto Media Lab Prado, en Madrid, que lo que te permitía era, te lo descargabas y te permitía ver tu navegación por la web y qué trackers estaban, o sea, cómo te perseguían de una web a otra, digamos, exacto. O sea, pues si entrabas, o sea, cuáles eran tus trackers más persistentes, que solía ser Google, pero bueno, hay muchos otros, y te permitía ver eso, cómo te perseguían por tu navegación. Ese plugin un texto adherido a ese plugin lo presentamos a la Agencia de Protección de Datos, recibimos un premio por ello y a partir de ahí creamos una asociación. Y Drácula ahora es una asociación, somos nosotros y algunas personas más que hacemos esto, charlas, actividades, organizamos eventos y en general nos presentamos a todo lo que podamos hacer para hablar sobre este tema, para concienciar. O sea que Drácula ahora mismo es eso. Ser conscientes, visualizando en nuestro propio orden lo que nos sigue. Es genial. Sí, es... Pluginearnos. Sí, lo tenemos, de verdad que no lo tenemos mantenido, pero ya, unas horitas... Ahí Santiago, que le dedique unas horitas. Sí, es muy fácil decirlo. Pero no es útil ser conscientes. O sea, Sí, por... Si en Coruña 25.000 personas se descargan ese plugin. Bueno, si no hacen la segunda pensamiento de, vale, y entonces tengo que hacer esto, pues... Pero en principio visualizar es como cuando mides el colesterol, que te asustas en momento. Sí, es un poco eso, sí. Este era el diseño, es de 2018. Bueno, esto es el resultado actual. Yo lo tengo instalado en Firefox en mi navegador. Esto son los últimos 5 sitios web que he visitado. Y Sí, utilizamos la metáfora de las setas porque tienen el micelio que se conecta a diferentes entes en la superficie, aunque sea como lo mismo por debajo, ¿no? Entonces, cada seta es una web que has visitado
y lo de debajo es el tracker que se conecta a todas, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, bueno, esas son las fuentes de Google, pero en este caso las fuentes de Google saben que has estado en todas esas webs. Porque... Bueno, técnicamente pueden saberlo o no, porque con los últimos estándares hay una forma de poder decirles a las webs que no sepan exactamente cuál es la página de la que has venido o no. Entonces, esto todavía no lo hemos tenido en cuenta en el plugin, pero lo que sí es que esto está presente en cada una de las páginas que has visto. Esto es lo más ahora mismo de lo preciso que es, ¿no? Porque no tiene en cuenta si el referer está o no. Pero eso ya es una cuestión técnica que podríamos ver. Y todo lo demás, eso, son los distintos servicios que están, pues eso, en la primera capa solo están en 2 de las 5 últimas webs, en la siguiente sería en 3, y luego está pues, en 4 o en 5 habría otro nivel más, que estaría más oscuro. ¿A que no está en el Play Store? O sea, no está en la... Esto está en Mozilla Add-ons, o sea, sí, lo puedes descargar de Mozilla Add-ons. Aparece como experimental, me parece, porque lleva sin mantenerse desde más de 2 versiones de Firefox. Entonces, te dicen que bajo tu cuenta y riesgo. Pero podríamos actualizarlo para eso, para que dejase de estar. Lo que pasa es que necesitamos algo de tiempo para ello. Pero aceptamos contribuciones. Viendo los resultados ahí, quiere decir que simplemente por tener un tipo de fuente en particular pueden saber exactamente todas las webs en las que hemos estado. Sí. Y esto es una navegación mía en la que hay un adblocker en la que yo no veo anuncios en estas webs. Es decir, si hubiera anuncios aquí... Sí, esto está inusualmente limpio. Sí. O sea, normalmente lo que tienes por debajo es una maraña de nodos que se conectan a todas las webs. Y cuando se ve muy claramente cuando entras en webs de medios digitales, o sea, cuando pasas, pues eso, del Diario al País, a La Razón, lo que sea, voy a intentar decirlos de varios colores, se ve claramente que son persistentes, ¿no? Saben, y además saben qué noticias lees, que es lo interesante, ¿no? La enjundia, y saben, pues a lo mejor vienes de la página de, pues no sé, de mirar qué peli vas a ver esta noche en el cine, luego te vas a qué hora hay misa en tu iglesia de al lado, que no sé si hay páginas de esto, pero podría ser. Sí que hay, pero lo que tienes es, por ser un poco más clara, el perfilado completo de una persona, porque al final tu búsqueda en la red te define mucho, ¿no? Te define ideológicamente, de gustos, demográficamente, de todo, de dónde eres, qué edad, qué sexo, ¿no? El género. Entonces, bueno... ¿Qué datos? Perdón. Esos datos, claro. Dices cómo funciona la maquinaria. Claro, o sea, como ingeniera, tú como arquitecta, ¿vale? O sea, pero es muy distinto. O sea, ya no estoy hablando de cosas conspiranoicas, sino de Sí. cómo lees unos datos. Pasa el micro. Antes de lo inglés, lo mismo, el de marketing, el de no sé qué, así. Sí, por supuesto. Claro, pero yo, o sea, lo que creo es que no... Es que yo creo que ya en tema datos, que, a ver, yo soy un poco antidatos en general, pero los datos son muy útiles, o sea, para muchas cosas son muy útiles, pero depende de la lectura que quieras hacer. Tú puedes hacer una lectura para saber, pues, a qué hora sería ideal poner una bomba en no sé qué plaza, porque esa lectura la puedes hacer, o una lectura de, pues, de en qué prevalencia de cáncer en no sé qué ciudad, porque voy a mandar más medios a esos hospitales para que puedan... ¿no? O sea, quiero decir que al final los datos es poder, y depende de qué busques, qué quieras, pues se nos va el tiempo, ¿verdad? Sí, se nos va el tiempo, ¿verdad? Bueno, Si eu tiña outra pregunta. teníamos una pregunta atrás. Ah, también. ¿Quién? Cami. Estaba Cami. Es una pregunta y más que una pregunta, ¿no? Enhorabuena por la exposición que habéis hecho. Es un trabajo que tenéis arduo de concienciación y sí, porque es que da trabajo de tela, ¿no? Y sobre todo porque estamos en un congreso de alfabetización y lo que estáis diciendo vosotros es A, B y C. Estamos empezando, ¿vale? Entonces es algo que me parece muy interesante. Y la pregunta que yo quería haceros, sobre todo respondiendo, aunque me pareció cuando hiciste la primera pregunta de la encuesta que nadie dice mis datos. Sí, no, nadie contestó. Es una respuesta muy habitual. Súper habitual. Claro, entonces la pregunta es muy sencilla. Es un sí o un no. ¿Existe la casualidad en Internet?
La casualidad. Sí. ¿Te sale algo de casualidad en Internet? Cuando estás, cualquier aplicación, ¿te puede aparecer algo? ¡Oh, qué casualidad que aparece esto en mi...! Yo creo que no. No. A ver, hay una parte dentro de que es una casa de apuestas, pues si dos anuncios pujan lo mismo, pues algo tendrá que determinar quién llegó antes, ¿no? Pero más allá de eso, la segmentación es clarísima. Sí. O sea, no... Sí, de hecho, incluso cuando no estás logueado, por ejemplo, YouTube, si no estás logueado con tu cuenta, las cosas que te salen puede que no sean exactamente referidas a ti, pero sí a tu demografía o a tu género, ¿sabes? O sea, alguna apelación a ti hay. No Claro. exactamente a ti como persona, ¿no? A mí, si estoy logueada, me salen más vídeos de gatos. Si no estoy logueada, me salen cosas que se supone que a una mujer de 30 le tendrían Pues que gustar. Esa sería un poco la contestación a esa... que a mí que me tiene, a mis datos no, que más me da que los vean, ¿no? ¿Qué más te da que los vean si no estás en una situación de salud delicada y te aparecen datos que a lo mejor te llevan por un camino que no es el correcto? Sí. Si no estás en una situación sentimental delicada y a lo mejor te aparecen personas que no son las correctas. Si no estás en una situación legal delicada y te aparecen las personas que no deben guiarte. Entonces, esa pregunta que hacéis es muy maliciosa en el aspecto de que si te da igual, atente a las consecuencias. Atente a las consecuencias, ¿no? Porque al final es todo lo que has dicho y más. O sea, si no estás en una situación demográficamente o que seas... Es que ser una mujer en Irán no es lo mismo que ser una mujer en Coruña, o ser una persona homosexual en Qatar no es lo mismo que ser una persona homosexual en Lugo, ¿no? Entonces, quiero decir, al final... el no tengo nada que esconder es extremadamente delicado. Todo el mundo, por ser Oculta persona... una ignorancia. Yo creo que oculta una ignorancia. Ignoras sí. todo lo que te puede pasar. Entonces oculta esa ignorancia. Pero tampoco, es que yo tampoco no me gustaría ir por el lado de la amenaza, de las cosas pueden cambiar y te puede ir mal. No, simplemente por el lado de evolución como ser humano. O sea, los seres humanos evolucionamos desde que nacemos hasta que nos morimos, cambiamos y tenemos que tener un lugar en el que disentir de lo general, en el que poder ser diferente, ¿no? En el que poder evolucionar como persona. Si toda tu vida está expuesta, pierdes ese lugar, pierdes una libertad clara a ser distinto, a ser tú mismo, a desarrollarte, o sea que, claro, no tienes que ser un homosexual en un país árabe en el que ese país esté prohibido ser homosexual. Puedes ser simplemente tú aquí en Coruña, claro, y estar fastidiado también. ¿Sabes? Quiero decir que no nos tenemos que ir como a lo terrible. Podemos irnos simplemente al día a día de cualquier ser humano. Que dice que ya hablaste bastante. De cara a la concienciación, solo un apunte más, que es que el argumento este de nada que esconder es algo tan común que tiene página en Wikipedia. Por si os interesa de cara a concienciar a más personas, aquí hay unos puntos súper interesantes de cara a poder tirar del hilo. No damos avanzado, y eso que ya hace décadas que nos venían previniendo. Y no estoy hablando de Orwell, sino que estoy hablando de mi queridísimo Asimov. Tiene su saga La Fundación, en la que él habla de la psicohistoria, en la que hay un personaje, el mulo, que dice que individualmente no somos previsibles, pero como masa somos programables. O sea, que Meta es el mulo. O sea, nos ha costado verlo, pero ha llegado ya aquí, ¿no? Y llevan décadas, desde los años 40, avisándonos más de uno y más de dos, ¿no? Lo que pasa es que como no tenemos nada que esconder, pues nos da un poquito igual tener esa pantalla que decía Orwell o tener aquí al mulo constantemente en nuestro bolsillo metido, ¿no? Pero bueno, nada, una reflexión que quería dejar. No, es que lo que has dicho tú, es que yo creo que es muy... Perdón, que estoy monopolizando las respuestas, pero... El ser humano de hace 40, 60, 70 años, esencialmente, aunque han cambiado cosas, pero esencialmente es el mismo. O sea, sus deseos, sus capacidades son las mismas. Lo que han cambiado en el presente son los medios. O sea, entonces por eso se acierta tanto y por eso cosas que dices, bueno, pero si esto ya me lo decían hace no sé cuántos años. Sí, lo que pasa es que ahora lo que hemos cambiado es el medio y la capacidad de alcance. O sea, no es lo mismo el alcance de un panfleto escrito en papel que lo tiras como unas octavillas o lo que sea, que el alcance de algo que te llega a tu móvil, a tu pantalla, que además te crees, que además viene de un amigo que te lo está mandando, ¿no? O sea, el alcance es... pues es lo que está revolucionando esto, y por eso ahora mismo
es un problema tan grande. Y en este caso, además, la diferencia precisamente con los medios no digitales es que las octavillas son las mismas para todo el mundo. La capacidad de segmentación es muchísimo más restringida que lo que tienes en el móvil, que tú puedes pensar que se lo están diciendo a todo el mundo, que todo el mundo cree que la Tierra es plana y solo es a ti a quien te lo están mandando. Pero da la percepción de que estás en un mundo en el que es un mundo grande cuando en realidad es un mundo pequeño. Pues bueno. ¿Escucha? Sí, se escucha ahora. La última pregunta, Mariano. Una pregunta, sí, no es una pregunta. Soy Mariano y hace 5 meses, 4 días, 16 horas y 38 minutos que me quité de Facebook y de Twitter. Vale. Que de Instagram, creo. Que de Instagram, sí. Pero con seudónimo. Bien. Y entre mis muchos defectos y problemas consta que soy el representante de la red de medios comunitarios de momento, hasta que no me liberen de tal responsabilidad en el Consejo Consultivo para la Transformación Digital, que es un sitio que da mucho miedo, así en general, en el cual nos han contado que el Estado español se va a gastar 85.000 millones de euros, que eso no lo encuentro yo debajo de los cojines de mi sofá todos los sábados, en transformar digitalmente este país y meternos en el maravilloso mundo del 5G, que no dejen de repetirnos que es una tecnología disruptiva. Y digo yo, a nivel de datos, ¿qué quiere decir que el 5G va a ser una tecnología disruptiva? Esto es, ¿qué van a saber de nosotros con el 5G que no sepan ya? Mi opinión sobre el 5G y su disrupción es la misma que la que fue hace 10 años con el 4G y su disrupción y la que fue con el 3G y su disrupción hace otros tantos. Pero, más allá de eso, sí que es verdad que el volumen de información que se va a poder manejar a nivel redes de antenas cercanas va a ser mucho mayor, y eso va a querer decir que en zonas muy pobladas, que yo creo que ni siquiera Coruña entraría en este ámbito a la diferencia, quiero decir, del 4G al 5G en velocidades o en capacidad de transmisión. Lo que va a querer decir es que va a poder haber muchos más dispositivos de IoT conectados a lo largo de la ciudad para poder medir más cosas, ¿no? Pero a mí no me parece tan disruptivo, honestamente. Yo no sé si tenéis alguna otra opinión aquí en la sala, pero eso. A ver, quiero decir, la realidad de por qué es importante la comunicación es porque al final el mundo en el que vivimos es un mundo hiperconectado, y el tener capacidad de conexión más adelante pues se ve como una propuesta de valor por parte del gobierno y de muchas personas, ¿no? El ser capaz de, por ejemplo, estar conectado dentro de una manifestación para poder decir qué es lo que está pasando, incluyendo si te están a ti perjudicando por algo, es importante. Y hoy en día sí que es verdad que en manifestaciones multitudinarias tiene acceso la policía y los servicios de emergencias y nadie más. Tú, si quieres llamar, puedes llamar al 112, pero no tienes cobertura. Poder mejorar eso está bien, pero de cara a que se vayan a poder hacer operaciones desde el otro lado del mundo, pues yo creo que sigue siendo la misma utopía que fue con el 4G. La velocidad de la luz no ha cambiado todavía. ¿El qué? La velocidad de la luz no la cambian, así Exacto. que o sea, dará lo mismo. Pues bueno, vamos a dejar ya paso al siguiente panel. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Santiago.